Ahora os voy a presentar a nuestra siguiente compañera, que nos va a hablar sobre la opción personal para el empoderamiento, la menstruación. Entonces, bueno, Izaskun Lete es licenciada en Medicina y Cirugía por la UPV, es especialista en ginecología y obstetricia, trabaja como ginecóloga y forma parte de la sociedad de las sociedades tanto vasca como española vasca tanto de Euskadi como española de la contracepción, ¿vale? Entonces, el punto de vista que ella nos va a dar es muy importante porque por ello eso le llama ella opción personal para el empoderamiento, y es de lo que hablábamos antes, ¿no? De todas las cosas que tenemos a nuestro alcance para elegir. Yo a Izaskun la he conocido hace poco. Me ha gustado, me la ha presentado una gran amiga, también una buena guerrera, casi diosa, y me dijo, sí, una mujer estupenda y tal, que tienes que conocerla, que ya verás y tal, y entonces quedamos, tomamos un largo café, hablamos también por teléfono bastante, primero hablamos por teléfono y me encantó, dije, es una tía genial, ¿no? Y luego cuando hablamos ya y nos tomamos un café juntas, pues entonces ya de mujer a mujer y hablando, ¿no?, de la capacidad que ella tenía, de lo que ella podía aportarnos, ¿no?, desde una experiencia de muchos años y trabajando en un campo como en el que está trabajando. Entonces ella puede poner sobre la mesa otra visión muy importante, porque nosotras queremos ver más, queremos poder elegir, que eso nos da también mucho poder, ¿no? Entonces, sin más, que llegue Izaskun, que me ha encantado, nos dejará también luego su pregunta. Y bueno, pues aquí estás, aquí tienes esto, por si acaso quieres hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, Rosana, por tus palabras. Me llamo Izaskun Lete, trabajo fundamentalmente en planificación familiar. O sea, yo soy la mala de la película, me parece que frente a esta charla. ¿Por qué? Porque venimos desde nuestra historia personal, cada una somos nuestro mundo y vivimos en nuestra sociedad cómoda y acomodada. Esto no ha sido igual hace mucho tiempo. Bueno, cuando me planteé hacer la charla, le pregunté a mis hijas, yo tengo 2 hijas, de 14 y 12 años, están en ese momento estrogenizadas hasta arriba. Frontalizadas también se puede decir, o sea, frontalizadas y estrogenizadas. Vivimos en un sin vivir. Mi marido se va a meter cartujo, porque ellas están para arriba y yo para abajo. Es un momento divertido de la historia personal. Bueno, pues le pregunto a la pequeña, que es la que me habla, la otra directamente ha entrado en autismo. Digo, oye, Naya, ahora las chicas, ¿cómo le llamáis a la regla? Y me dice, Ama, es secreto. Y si te lo digo, es un código secreto entre Leire y yo. Si te lo digo, lo vas a saber. Digo, ya me entero, no te preocupes, que ya me entero cuando tienes la regla. Pues no hubo forma. O sea, he tenido que recurrir a Google y he descubierto que he conseguido hacer... Hostia, no va. A ver si... Espera, es la otra. Siempre es la otra. Entonces, he conseguido 2 princesitas perfectas. A cambio, frente a hombres machotes valientes. Nosotras no meamos, hacemos pis. Ellos dan de beber al canario. Nosotras no cagamos. Necesitamos ir al baño. Ellos plantan pinos. Procrean, o sea, crecen. Nosotras nunca nos echamos pedos. Miramos al de al lado, nos ruborizamos, ellos se ríen y dicen, uy, qué bien me he quedado. Nosotras nunca nos hemos masturbado, ¿verdad? Ellos se hacen pajas y cuantas más mejor. Nosotras no menstruamos, es tabú. Ellos tampoco, ahí les hemos dado la partida. Bueno, pero es que el lenguaje nos va a delatar. ¿Por qué? Voy a internet y miro eufemismos, menstruación. Algo que tiene que ver con la norma, con lo que hay que cumplir, con la obligatoriedad, periodo, mes, estar en esos días, tener la cuenta, estar en días críticos o en los días R.
Con la enfermedad, estar mala, indispuesta, estar enferma directamente, tener el mal mensil. Luego ya con la naturaleza, la berza, andar con la marea roja, el rollo. Y luego ya juegos de palabras, andar con la Juana Meneses, la que te huevea todos los meses, o venir el tío Andrés, el que viene cada mes. Como ves, en general, todos son connotaciones negativas, pero también frente al cuadro de lo que sea esto, Concha. ¿Os habéis dado cuenta que parece una vulva? Fijaros en el logotipo. Es una vulva, realmente. Y la luz estaría justo sobre la zona de clítoris, más o menos. Bueno, pues cuando vas a Internet y miras qué palabras nos asociamos con la vulva, pues esto es muy poco políticamente correcto, lo reconozco. Soy licenciada, pero sé decir palabrotas, ¿vale? Almeja, chumino, chichi, concha, cona, potorro, bollo, chocho, conejo, concho, coño e higo. Palabras muy constructivas. Nunca hice la flor de Mirseo. Bueno, en definitiva, espero que esta charla no sea un coñazo, sino que sea cojonuda o la polla. Como veis, nuestro lenguaje nos delata. Es decir, lo positivo está en lo masculino, lo negativo, el coñazo, está en lo femenino. Bueno, pero en definitiva, ¿qué es la menstruación? Ahora, intentaré ser lo menos académicamente posible, Pues es un sangrado cíclico que experimentan las mujeres cuando el óvulo no se fertiliza. Sería el llanto del útero ante un útero que no ha podido gestar. Aunque en ocasiones esto no es un llanto, es un alarido o son unas cataratas. Y en ocasiones un gran alivio. Vuelvo a decir, vivimos muy cómodas. Estamos en una realidad social que no es la misma del otro lado del Mediterráneo, ¿vale? Nos calculamos unos 38 años de menstruaciones. Un ciclo normal se considera ciclos entre 25 y 35 días, duración inferior a 8 días, de menos de 80 mililitros al día. En total perderemos a lo largo de nuestra vida unos 40 litros, calculado así a ojo de buen cubero. Y nos tiraremos 2.500 días de nuestra vida con una menstruación, sin contar embarazos, por supuesto. Pero para que el ciclo menstrual ocurra, tiene que haber un control muy sutil entre tres mecanismos. El sistema nervioso central, con el hipotálamo y la hipófisis, que se va a encargar de producir las hormonas que regulan el ciclo menstrual. Es la GnRH, que hace que se produzca el folículo estimulante, la que hace que crezcan los óvulos, por decirlo de una forma, y la luteinizante, la que se encarga de comandar tanto la ovulación como la segunda fase del ciclo. El ovario es el órgano ejecutor, el que se encarga de la producción de los gametos, del óvulo y de las hormonas que van a regir el ciclo menstrual, tanto los estrógenos como el gestágeno. Y el útero no deja de ser más que un gran músculo con un recubrimiento que se prepara todos los meses para gestar. Es decir, ¿una mujer podría vivir sin útero? Perfectamente, perfectamente. Ese concepto que igual algunas habéis oído, porque a mí me ha llegado alguna mujer diciendo, es que a mí me vaciaron. A mí se me ponen los vellos de punta. Es decir, si me han quitado el útero, me he quedado vacía. No soy nada, ¿no? El vacío es nada, es la nada. No, no, señores, es un músculo que su único fin es el contener el embarazo, un gran fin, y ser el motor del parto. Bueno, el ciclo, la foto de arriba es un útero por dentro, un útero que está preparado para ser fecundado, sería la mucosa endometrial. Voy a intentar que muchas conoceréis el ciclo, pero voy a intentar ser académicamente rápida.
el ciclo está formado en tres partes: la fase folicular, la primera, la fase ovulatoria y la fase secretoria. La fase folicular ya empieza antes del ciclo, en el que alrededor de 6-8 ovocitos se preparan, se reclutan, se ponen en marcha para este siguiente ciclo. Empiezan a crecer por estímulo de la hormona que se produce en la hipófisis, la FSH, la folículo estimulante. Siguen creciendo y va madurando el óvulo dentro del útero. Y el ovario durante esta época efectivamente empieza a producir estrógenos. Esto produce que dentro del útero este prolifere, se haga un endometrio proliferativo. La fase ovulatoria dura un día. La fase primera es la que es la más variable de mujer a mujer. Hay un pico de estrógeno que a su caída produce una elevación de la hormona LH. Un pico que es el que promueve la ovulación, hace que se rompa el ovocito, el folículo dentro del ovario y sale el óvulo. El óvulo es captado por la trompa y emprende su viaje a la búsqueda del espermatozoide. Si en 24 horas no es fertilizado, muere. La fase lútea es la segunda fase, es la tercera. En esta fase, las células que han quedado en el ovario se transforman en el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que se encarga de producir progesterona. La progesterona es la que hace que el interior del útero madure adecuadamente, se vuelva un endometrio secretor, lleno de vida, lleno de alimentos, aumenta la vascularización, preparándose ¿para qué? Para la llegada de ese posible óvulo fecundado que ha llegado, para que encuentre el ecosistema perfecto para anidar y empezar a comandar. Puede pasar dos cosas, que haya embarazo o que no lo haya. Si hay embarazo, se anida dentro de este endometrio secretorio y las células del embarazo producen la hormona, la HCG. La que sale positivo en el test de embarazo, pues esa misma, que impide que ese cuerpo lúteo se muera, porque el cuerpo lúteo está programado para vivir 14 días. Si no hay embarazo, muere el cuerpo lúteo, el tejido no tiene sentido y se descama. Y volvemos a iniciar un nuevo ciclo menstrual. Eso sería académicamente, porque a mí me sorprende que hay mucha gente que no sabe muy bien cómo funciona. Voy a pararme en Margaret Sanger. Cuando estudias la historia de la anticoncepción, hay muy pocas mujeres implicadas en la anticoncepción. Margaret Sanger era una enfermera que durante años había trabajado en los suburbios de Nueva York y había descubierto las malas condiciones de vida. Estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, hace 100 años solo, que es antes de ayer. Se encontró con mujeres que morían asociado al proceso del parto, del embarazo, malas condiciones, embarazos no planificados. La causa fundamental de muerte en la mujer era toda la patología asociada al embarazo y el parto, abortos sépticos tras intervenciones en zonas clandestinas, es decir, situaciones muy duras. Y resulta que toda la investigación médica asociada al estudio del ciclo menstrual, de hecho, no iba encaminada hacia la anticoncepción, iba encaminada hacia la fertilización, a que las mujeres fuéramos más fértiles, a que las alteraciones del ciclo fueran suprimidas. Ella, con McCormick, que era una sufragista, consiguieron el dinero para financiar la investigación sobre la píldora anticonceptiva, porque no había gobierno, no había universidad que se atreviera a diseñar un modelo para que las mujeres decidiéramos cuándo y cómo queremos quedarnos embarazadas.
No lo había. Y de hecho era ilegal en determinados países de los Estados Unidos. De hecho, los primeros que fueron a investigar tuvieron que ir a México para poder sacar la primera sustancia usada en anticoncepción. Surge desde una planta, desde la... ¿cómo se llama? La cabeza de negro, que es un cactus que está muy frecuentemente en la zona de México, fundamentalmente es donde se da ese cactus. De ahí extrajeron los primeros componentes para la anticoncepción. Pues esta mujer nos enseña que gracias al dinero y a su lucha consiguió que las mujeres tuviéramos una nueva herramienta, que decidiéramos nosotras cuándo y cómo queríamos gestar. La primera píldora anticonceptiva surge en Europa en el 1961. Vuelvo a decirlo nuevamente, es antes de ayer. En Estados Unidos fue justo un año anterior, en el 1960. ¿Y cómo funciona una píldora anticonceptiva? Fundamentalmente es el gestágeno. El gestágeno es la parte anticonceptiva, es derivado de la progesterona, esa que producimos las mujeres en la segunda fase del ciclo. Inhibe el pico de la LH, impide que ovulemos. Los quistecillos que se producen en el ovario se siguen poniendo en marcha, pero se impide que haya ovulación. Y dentro del útero lo que va a producir es una maduración mantenida. Os he dicho que es lo que hacía que madurara. Si yo lo doy de forma cíclica, es decir, primero doy estrógeno y luego gestágeno, puedo diseñar tener una regla. Pero si yo lo doy mantenido, el gestágeno, a lo largo de todo el ciclo, voy a conseguir disminuir mucho mi cantidad de regla. Tanto que en ocasiones puedo diseñar mi regla para no tenerla y seguir siendo igualmente mujer. El estrógeno inhibe el desarrollo de esos quistecillos, inhibe la FSH, la folículo estimulante, y disminuye la presencia de quistes ováricos. La anticoncepción está diseñada para ser dada a mujeres sanas durante largos periodos de tiempo. Y frente a esto sí que os puedo asegurar, son los medicamentos que mayor control y regulación han tenido. Conocéis la Viagra, ¿verdad? La Viagra nadie la puso en entredicho, hasta que la mitad de los que lo tomaban se infartaron. Pasaron todos los controles, no hubo problemas, y era un fármaco para la erección masculina. A mí me ha preocupado oír algo que he oído antes, y lo voy a decir. La anticoncepción hormonal no produce cáncer. No incrementa el riesgo de cáncer en la mujer. De hecho, protege frente al cáncer. Una mujer que toma anticonceptivos hormonales combinados tiene menor riesgo de tener cáncer de otra que no lo toma. Hubo un estudio, me lo pasó un médico de familia, que ponía que no entendía por qué la Iglesia Católica no le daba a sus monjas anticonceptivos hormonales, porque protege frente al cáncer de endometrio, frente al cáncer de ovario y frente al cáncer de colon. Nos quedaría el cáncer de cuello de útero, que todas sabemos que está asociado a la infección por el virus de papiloma, con lo cual las monjas no tienen riesgo, porque no tienen relaciones, se supone, claro. Nosotras actualmente con el cribado poblacional que estamos haciendo respecto a las citologías tenemos un buen control sobre el cáncer de cuello. Nos quedaría el cáncer de mama. Esto no lo iba a decir en la charla, pero ya lo digo. ¿Por qué? Frente a ellos los estudios no están claros. Sí que es cierto que se cree que aquellas que toman anticonceptivos hormonales combinados siendo muy jóvenes sí que puede aumentar algo la incidencia en el cáncer premenopáusico. Pero frente al global, ese que vamos a tener 1 de cada 8, 1 de cada 10 mujeres vamos a tener un cáncer de mama, no está asociado a ese uso de estrógenos. Y de hecho, todas habéis oído, joder, me estoy enrollando mucho, ya lo siento, todas habéis oído que la terapia hormonal sustitutiva produce cáncer de mama. Bueno, pues en ese estudio famoso que salió en grandes titulares, el estudio Guay americano, en ese estudio maravilloso,
todo el mundo decía que tenía incremento de cáncer de mama. Y ahí los ginecólogos estábamos totalmente de acuerdo. Tratamientos más allá de 5 años con tratamiento hormonal sustitutivo pueden incrementar algo el riesgo de cáncer de mama. Tengo que dar a 1000 mujeres tratamiento hormonal sustitutivo para que una de ellas tenga un cáncer achacado a esa terapia hormonal sustitutiva. Estoy hablando ya posmenopáusicas, ¿eh? Ese estudio tenía un segundo brazo que daba solamente el estrógeno en mujeres que no tenían el útero, porque el gestágeno en menopausia lo que hace es proteger el interior del útero. Pues este estudio tenía un segundo brazo, os he dicho que tenía solamente estrógenos. Bueno, pues esto no ha salido en la prensa. Se ha demostrado que protege frente al cáncer de mama, el estrógeno solo. Esto no ha salido en ningún titular, pero eso, ese estudio sigue puesto en marcha. Salieron los primeros datos a los 5 años, actualmente lleva 18 años. Y a los 18 años de este estudio, ese efecto protector del estrógeno sigue existiendo. Las mujeres tienen menos riesgo de cáncer de mama las que tomaron el estrógeno solo. Bueno, os me he enrollado y me he ido por peteneras, ya lo siento, pero es que me sigue doliendo que se digan cosas que la ciencia no dice. ¿Vale? ¿Para qué la terapia hormonal en edad fértil hoy es cada vez más eficaz y más efectiva? Es más seguro y mejor tolerable. Tengo la opción incluso de darla en acción local y en tratamiento desde patologías. Va a tener beneficios añadidos, me va a quitar el dolor de la regla, va a disminuir mi sangrado, va a mejorar mis niveles de anemia, va a disminuir el acné, el hirsutismo, el síndrome premenstrual. Es decir, tiene beneficios añadidos. El gran problema anticonceptivo, y esta vez vuelve a ser el estrógeno, que por un lado protege y por otro nos lo quita, es que puede incrementar el riesgo cardiovascular. Ahí sí que os doy la razón. Es el gran miedo que tenemos los ginecólogos cada vez que indicamos una píldora. Pero para eso tenemos que valorar el riesgo cardiovascular en la mujer, que consiste en no fumar, tener un índice de masa corporal correcto, no ser hipertensa y, por supuesto, no tener ninguna trombofilia familiar. Si una mujer cumple esos requisitos, puede ser usuaria de píldora anticonceptiva, de anillo vaginal o de parche térmico. Pero aún esas mujeres pueden optar por una anticoncepción con otro tipo de preparado, que es el gestágeno, que incluso tengo la opción de darlo localmente dentro del útero, con unos DIUs hormonales que se insertan dentro del útero y que van a disminuir la cantidad de regla. Cada vez tenemos más opciones a nivel de anticoncepción. Tenemos desde ese Noviz inicial que salió en los años 60, una gran cantidad de formas de que la mujer decida cuándo, cómo quiere quedarse embarazada. O no quiere quedarse embarazada y tiene unos sangrados importantes que le alteran su calidad de vida, o tiene un síndrome premenstrual que le alteran demasiado. Frente a esas mujeres hay que darle una opción. Una de las principales causas de mortalidad en la actualidad en la mujer en los países del tercer mundo, en países en vías de desarrollo, es la mortalidad asociada al embarazo y a la gestación. Siguen muriéndose. Una de las principales causas de mortalidad. Como me he saltado dolor de miedo por los cerros de Úbeda, perdonadme. Alrededor de cada día 830 mujeres mueren en el mundo por un problema de un embarazo mal controlado, mal planificado. Ellas siguen requiriendo ese control de un ciclo y una opción personalizada. Y para acabar, empecé con mis hijas y quiero acabar con ellas. Perdón, esto me salto, son conclusiones que más o menos le he dicho. Esta es una canción de Melendi. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este party a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no le aprieten y
cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Y con la opción de que quiera. Si quiere ser y empoderarse desde su menstruación, es una opción. Ahí está la foto de Kira Gandhi. Corrió la maratón de Londres hace 3 años, quedó tercera, por cierto, sin protección, con su menstruación colocada. Corrió la maratón como el resto de las mujeres, empoderada y diciendo, tengo la regla, corro una maratón. Pero la Lau igual decidió no tener la regla. Hay que dar opción, saber que tenemos distintas opciones, que todas son buenas siempre y cuando sean decisión personal y consensuada con aquel que me va a asesorar. Sin más, siento haberme ido. Muchas gracias. Y la pregunta, la pregunta es eso, es si los tratamientos hormonales hubieran sido diseñados para los hombres, hubieran sido tan controvertidos. Sin más. Y muchas gracias. Ahora sí. Ya está. Nada.